El día de hoy se estará presentando un mensaje muy especial. Dice la palabra de Dios, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuestro hermano Natividad Ramos comparte con ustedes este precioso mensaje que lleva por título Reflexiones sobre el Verbo que se hizo carne, basado en las páginas del Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 3 y 14, y Hebreos capítulo 2, verso 17. Compartamos este precioso mensaje de la palabra de Dios y que Jesús realmente cambie, transforme la vida de muchos hombres, de muchas mujeres, bendiga a nuestras familias con este mensaje, que el Verbo de Dios se hizo carne. Con ustedes, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos, en la iglesia El Camino de la Fe. Y yo quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, del versículo 1 al 3 y luego el 14. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Quién hizo todo? El Verbo. El Verbo, que incluso en la definición gramatical, que es un verbo, es una palabra que expresa acción, existencia o estado de las cosas. Acción. El Salvador de usted y el mío es el que creó todo el universo. Imagínense quién es nuestro Salvador. El 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo se hizo carne y nació. Y yo me alegro porque nació. Aunque digan que es tradicionalismo, que quién sé qué, digan lo que quieran, yo no voy a dejar de contar esta historia de que Dios envió a su Hijo amado, porque es lo que nos dio redención. Padre, permite que esta tarde seamos bendecidos con tu misericordia y tu gracia. Por Cristo Jesús, ayúdame. Amén. Es decir, decimos que nació, es lo mismo que decir que vino, y que vino de arriba, lo que implica que la iniciativa fue de arriba y no de abajo. Preguntamos, ¿por qué fue necesario que sucediera esa historia? Que el Verbo se haya hecho carne en la persona del Señor Jesús. Entonces yo tengo que contar esta idea. La historia de la redención, la doctrina de la redención o la ley de redención de Israel particularmente, establecía que si alguien tenía una propiedad y por alguna razón la perdía, es decir, la vendió, la enajenó,
lo que usted quiera. Pero esa propiedad pasó a manos ajenas. Afortunadamente no se podía vender a un tercero. Se evitaba la acumulación de propiedades. Interesante. Y entonces, en esa ley de la redención, implicaba el derecho de autorredención. Es decir, el que haya perdido esa propiedad por cualquier cosa puede rescatarla, si tiene con qué. Pero si no tiene, que busque un redentor. Si se declara en insolvencia, busque quien lo redima. Y si esto lo trasladamos a esta historia del Verbo que se hizo carne, tenemos que decir que el hombre, al pecar contra el Dios infinito, se echó una deuda infinita. Imposible que un ser finito como nosotros pueda hacer un pago de esa manera infinita. Haciendo esta aplicación, Dios nos concedía a nosotros el derecho de redimirnos, si tenemos con qué pagar. Sin embargo, la raza humana tuvimos que declararnos insolventes. Ni un solo hombre, ni uno solo, podría ser capaz de redimir a nadie, porque todo hombre había caído bajo pecado. Quiere decir entonces que en toda la raza humana jamás habría uno que fuera apto para redimir a nadie, porque nuestra deuda era infinita. Entonces se hizo necesario que un ser infinito se hiciera finito entre nosotros, entrara con nosotros, viniera a estar con nosotros, a sentir lo que nosotros, y entonces pagara la deuda infinita. Y eso es lo que hizo el Verbo en Cristo Jesús, que pagó nuestra deuda eterna, inalcanzable, imposible de pagar. Alabado sea Dios. Claro que sí. Entonces, yo dije que nos declaramos insolventes, que necesitábamos un redentor, porque la pregunta que yo planteaba es: ¿por qué tuvo que venir? ¿Por qué el Verbo tuvo que hacerse hombre? Aunque lo propio, es decir, se hizo carne. Ahorita voy a decir por qué. El problema es el siguiente: ¿qué derecho, con qué derecho podía él redimir? Si las leyes de la redención exigían que el Redentor fuera pariente cercano, el pariente más cercano, pero él era el Verbo de Dios que habita la eternidad, de tal manera que era necesario entonces que él entrara a nuestra dimensión, entrara a tiempo y espacio, se sujetara a tiempo y espacio como todos los hombres. Era necesario que buscar una manera de entrar entre nosotros. Fíjense lo que estoy planteando. No era el simple hecho de llegar en un acto milagroso y de potencia y decir: yo soy el Verbo, en la persona de Jesús. Ya llegué y vengo a redimirlos. No, Señor. Había esta cuestión, lo que se conoce como la doctrina de la identidad. Estoy diciendo cosas que he enseñado, pero que quiero ponerlas en un ángulo para que se entienda bien estas razones. De tal manera que era necesario
que Él estuviera identificado, lo que se conoce como la ley y los principios de la identidad. Identidad con nosotros, para que tuviera derecho de pertenencia. Es decir, porque pudiéramos decir, o Él mismo decir, yo pertenezco a ustedes, alabado sea Dios. Y para tener derecho de pertenencia, era para tener el derecho de permanencia. Los ángeles que vienen van y rápido se van. Pero el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Alabado sea Dios. ¿Por qué habitó entre nosotros? Porque tenía el derecho de permanecer entre nosotros, porque estaba identificado con nosotros. Alabado sea Dios. No era posible que Él llegara, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Y de repente apareciera entre los hombres y nos dijera que Él era el Hijo de Dios. Era necesario que nos explicara su identidad. ¿Ven? Y a mí me emociona lo que dice Hebreos 2:17, que era necesario que en todas las cosas fuera semejante a los hermanos. Es decir, como hombre tenía que parecerse a los hombres. Interesante. ¿Cómo podía ser la entrada legal entre nosotros? Pues la única manera legal es como todos entramos a ser parte de la raza humana. Es decir, cómo empezamos a ser parte de la raza humana. Por supuesto, por medio de la concepción, engendramiento y nacimiento de alguien, de una mujer que perteneciera a la raza humana. Esta es la razón por la cual se da el proceso que dice la Escritura, que María, siendo una mujer virgen, se halló que había concebido. Y que yo he dicho siempre, a María Dios le dio un marido para dominguear, un tipazo. No era un chillón, no era un escandaloso, un exhibidor. Dice que trató de dejarla secretamente para no difamarla. Digo, no me diga que no le consiguió un buen marido. Alabado sea Dios. Sí, seguro que sí. Y entonces es que el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, necesitaba una familia donde vivir, como todos los seres humanos. Necesitaba una familia. De tal manera que al estar casado con María, al casarse con María, se legalizó. Por eso María le dijo a Jesús, tu padre y yo te andábamos buscando. ¿Con qué derecho? Si no era su padre biológico. Pues no era su padre biológico, pero era su padre legal. De lo contrario, estaría diciendo los críticos que María estaba mintiendo, que cometió declaraciones falsas. Pero Jesús era legalmente el hijo de José y de María. Qué interesante son como Dios soslayó todos los principios, las leyes para no quebrantarlas. De tal manera que aquí quiero hacer lo siguiente. Para que su trabajo fuera eficaz, del Verbo que se hizo carne. Siempre empezamos a veces a investigar a Jesús de nosotros para arriba. Se hace al revés. El método de Juan es el que hay que aprender. Empezó diciendo, miren, arriba estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Empezó arriba
Y fue escalando, bajando y dijo, y entonces llegamos hasta donde se hizo hombre. Se investiga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Qué interesante detalle. Cómo la escritura es tan específica, tan deliciosa. De tal manera que para ser parte de la raza humana, le voy a decir, para que hiciera su trabajo, número uno, tenía que ser formalmente parte de la raza humana, estar identificado con la raza humana, no con una tribu, no con una nación, no, con la raza humana. Porque si no estaba identificado con la raza humana, ¿cómo podía representarnos en la cruz del Calvario? Alabado sea Dios. Pero en esa cruz estábamos todos representados. Alabado su nombre. Sí, seguro que sí. Y entonces yo preguntaría, ¿acaso el Verbo, siendo Dios, una de las personas de la Trinidad, no podía autoengendrarse en María? Sí podía, pero no debía. No dijimos que tenía que ser semejante en todo a los hermanos, a nosotros. Y no hay un solo hombre que se pueda autoengendrar. Y el Verbo ese Jesús tenía que parecerse a nosotros. Y era necesario que lo engendraran. ¿Por qué? Porque todo hombre sobre la tierra o mujer necesita que alguien lo engendre. Y el Verbo entonces necesitaba que alguien engendrara a Jesús para que se pareciera a nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Ustedes creen que el diablo no le gustaría vivir entre los hombres y reinar aquí? Es decir, yo le garantizo que el diablo le gustaría, pero no puede autoengendrarse. Y además no puede engendrar a la manera del Espíritu Santo. Por lo tanto, no le queda otra cosa más que buscar un prestanombres, que es el anticristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En cambio, Dios no tiene prestanombre. Jesús es el Verbo que se hizo carne. Se hizo hombre. Y por lo tanto tiene todo el derecho de sentarse a reinar entre los hombres. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero entonces, había que identificarse con varios. Número uno, debía identificarse con la raza humana para que nos representara a todos. No se trataba de que se identificara con Israel, porque Israel no era la raza humana entera, era una parte, y no podría representarnos así a todos. Pero la Escritura dice, el Verbo se hizo carne. Pone cuidado el escritor sagrado en no decir se hizo hombre, porque al decir se hizo hombre, usted le va a dar identidad con algún pueblo, con alguna casta, con alguna estirpe. Pero al decir carne de manera genérica, está diciéndonos que se hizo uno de nosotros. Alabado sea Dios. Y a mí me alegra que así haya sucedido, porque entonces ahí me representó también en el tribunal de la justicia divina y pagó mis culpas. Gloria a Dios. Pagó mis culpas. Entonces tenemos que al decir se hizo carne, porque se encarnó, fue engendrado en María y ahí se hizo carne, ahí nació su cuerpo. A eso se refiere la encarnación.
De tal manera que queda identificado con la raza humana. Ya tenemos resuelto el primer asunto. Necesitaba la raza humana que alguien lo representara. Por eso a Cristo se le llama el segundo Adán, del cual nace una nueva raza que se llama la Iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Sí, de acuerdo. Nada más que había un segundo problema. La raza humana estaba perdida, extraviada en el pecado, arruinada. Pero había un hombre al que Dios lo llamó su amigo. Y este hombre, Dios le dio la promesa que de su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Entonces, si el Verbo que se hizo carne, que se hizo hombre en Jesús, quería redimir a la raza humana, necesitaba identificarse con Abraham, porque era el que tenía la promesa. Y cuando usted va a las genealogías en Mateo, usted encuentra precisamente que habla acerca de Abraham como uno de los padres ascendentes de Cristo Jesús. Por consecuencia, no solamente estaba identificado con la raza humana. Segundo, estaba identificado con Abraham, el cual tenía la promesa de parte de Dios, promesa soberana. Y al identificarse con él, él tomó entonces esa promesa de ser bendecido para las naciones. Qué interesante. Entonces ya tenemos nosotros quien nos represente a la raza humana. Ya tenemos a alguien descendiente de Abraham, del cual tomó la promesa de que en uno de sus simientes serían benditas las familias de la tierra. Ya vamos bien con eso. Sin embargo, no solamente se propuso que fuera un redentor, sino que en David hubo la promesa de que sería rey eterno. Y entonces tenía que identificarse también con David. Y lo primero que sucede es que lo asocian con la tribu de Judá. La tribu que tenía la promesa de señorío. Y dentro de todo eso, la Escritura lo asocia con la casa de David. Le dijo, un hijo tuyo reinará para siempre. Entonces Cristo tenía derecho de representar a la raza humana. Segundo, tenía asociación con Abraham para redimir. Y tercero, estaba asociado con David para ser el rey de reyes y señor de señores. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. De tal manera que así tenemos una idea muy práctica del por qué fue necesario que el Verbo se hiciera carne, que le llamamos nosotros que Jesús tenía una doble naturaleza. Era totalmente hombre y era plenamente Dios. Y ese niño del que se recuerdan tanto, en estos días, dígase lo que se quiera, el mundo entero voltea sus ojos para ver a Jesús. Y esto que está sucediendo, de que en Estados Unidos están haciendo ese movimiento, a mí me alegró tanto, que significa Jesús sigue firme en los caminos de la historia, porque Él es la roca inamovible de los siglos. Alabado sea Dios. Él tenía que ser hombre, parecerse a nosotros. Y al decir se parece a nosotros, nació como nace cualquiera de nosotros. Creció, no nació un niño genio, sino que él
fue aprendiendo, creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura, dice Lucas. O sea, no de la noche a la mañana se operó un milagro y ya era un genio pensante. Claro que a los 12 años ya sorprendía a los doctores de la ley, porque se había dimensionado. Y saben ustedes que en realidad en la época del Renacimiento en Europa se tomaba la edad en que debían ser conocedores de toda la materia a los 12 años, porque Jesús a esa edad era conocedor de todas las materias. Alabado sea Dios. Eso es para la edad escolar. Qué interesante, de veras, cómo Jesús metido en la historia. Pero entonces, nació como nacen todos. Alguien me dijo un día, tuvo que ser un parto indoloro, o sea, sin dolor. Digo, entonces ya no se parecía a nosotros. Por escrito está, con dolor tendrás tus hijos. Y si el Hijo de Dios nació de otra manera, entonces ya no se parece a mí. Porque el principio dominante está en Hebreos 2:17. Debía parecerse en todo a los hermanos. Pero avancemos. Que cuando es llevado a la cruz, en ese inmenso dolor que debió tener, no apeló al poder suyo. Alguien me dijo, ¿cómo se puede saber de dónde a dónde era divino? Le dije, pies a cabeza. Pero la frontera estaba en ejercer o no ejercer la deidad. Y cuando se trataba de sus propios problemas, él se portaba como el hombre más desvalido y no ejercía su deidad para favorecerse. Pero su deidad la ejercía cuando se trataba de los ajenos. Cuántos milagros y maravillas dejó llena aquella región de esa obra gloriosa. Alguien leyó ahorita el pasaje de donde dice que Galilea de los gentiles, territorio sentado en tinieblas, vio gran luz. Era del otro lado del Jordán, donde no había sinagogas, era en la región de Decápolis, donde era el demoniado gadareno. Pero Jesús llega allí y Galilea de los gentiles vio gran luz. Alabado sea Dios. Allí hizo el milagro de liberar a esos poseídos, que cruzó el mar de Galilea, no más para ellos. Qué interesante. Bien dijo el Salmo 8, qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y si Dios se acuerda de nosotros, garantía es que le interesamos mucho. Alabado sea Dios. Yo le intereso a Dios, usted le interesa a Dios, el mundo entero le interesa a Dios. ¿No es maravilloso? Pero yo enfocaba esto al decir que era hombre y que plenamente Dios. Explicaba que en la cruz del Calvario, no quiso beber la droga que le ofrecían, líquida, porque él quería probar hasta la última gota del dolor y no ejercer su deidad para favorecerse. Su dolor fue pleno, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Pero él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros dolores, y él está sentado a la diestra de su Padre el día de hoy. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Maravilloso. Y entonces, yo decía en la mañana y lo quiero decir ahorita, mi Biblia dice
que el Señor Jesús puso en vergüenza pública a las tinieblas, al diablo y a sus seguidores. En vergüenza pública, pues ¿cuánto público había en la colina del Calvario? ¿Cuánto público había? Pues podemos decir, estaba mucha gente de todo el mundo, ¿sí? Pero al diablo no lo veían. Y si había ángeles por allí, tampoco los veían. Entonces, ¿ante quién vamos a ponerlo en vergüenza? Acuérdese que la batalla era contra las tinieblas. De tal manera, piense, ¿no cree usted que los cielos de allí, del Calvario, estaban saturados de ángeles de las tinieblas? Satán estaría ahí atento a ver si cometía algún error, si ejercía su poder para que no sufriera y gritar a todo pulmón: ¡fraude! Y cuando avanzaron las horas y llegaban casi a las 3 de la tarde y Jesús no se bajaba de la cruz, baje, y el diablo le decía a la gente: díganle que se baje, y si se baja vamos a creer en él. Y la gente le gritaba: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Salvaste a otro, sálvate a ti mismo. Pero no se bajó. Y a las 3 de la tarde se oyó un grito glorioso: consumado está. Alabado sea Dios, había vencido para siempre. Satán había sido golpeado en la cabeza. Bueno, por eso, pero ¿dónde lo avergonzaron? ¿Ante quién? Pues ¿qué cree usted que si los cielos de allí estaban poblados de ángeles de Satán, no estarían también poblados de ángeles de Dios? Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Sí. De tal manera que cuando Él da el grito de victoria, diciendo consumado está, me parece cierto que los ángeles de Dios aplaudieron y dijeron: gloria a Dios, ha salido victorioso el Señor Jesús. Y los puso en vergüenza a los ángeles de Satán y a Satán mismo. Pues si no, entonces ¿dónde? ¿En dónde los puso en vergüenza? En la cruz del Calvario. Pero debía parecerse a nosotros. ¿En qué sentido? ¿En parecerse a Adán? Adán fue tentado sin tener ningún poder. Y en esa lucha, Satán lo venció. El Señor Jesús no ejerció su poder, se portó como el hombre más desvalido a la manera de Adán, para que a la manera de Adán Él sí lo vencía para siempre. Alabado sea Dios. Yo no sé si lo estoy explicando bien o no. ¿Sí se entiende, hermanos? Gloria a Dios entonces. Gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo no vamos a cantar y a regocijarnos que el Verbo se hizo uno de nosotros? Y no solamente se hizo temporalmente uno de nosotros, se ascendió a los cielos y se llevó su cuerpo. Sigue siendo nuestro. Alabado sea Dios. Y podemos decir con gozo: uno de los nuestros está sentado a la diestra del Padre. Porque Jesús sigue siendo nuestro. Porque no dejó su cuerpo aquí en la tierra, se lo llevó. Se identificó con el hombre para siempre, eternamente será nuestro. Alabado sea Dios, maravilloso. Debía parecerse en todo a los hermanos. Y Jesús muere y es sepultado. Jesús había dicho: yo puedo poner mi vida y volverla a tomar. Puedo, tengo poder. ¿Podría Jesús resucitarse? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Sí podía, pero no debía, y además no lo hizo. Mi Biblia enseña que esperó en la tumba.
no a levantarse Él, sino a que lo levantaran. Y Pablo enseña que fue el Espíritu Santo el que vino y le dio vida al cuerpo de Jesús y lo levantó entre los muertos. Porque no hay un solo hombre que autorresucite. Si Él se hubiera resucitado solo, ya no se parecía a mí, ni a usted. Vamos entendiendo esas versiones, esos principios tan hermosos. Porque a veces se dice, bueno, es que era el Hijo de Dios. No, Él actuó como hombre, como el que no tiene ni qué. Es más, Jesús nació rechazado. ¿De dónde es este? De Nazaret, de Galilea. No, la tierra de los ignorantes. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Imposible. Mira, habla como los galileos. Ignorantones de primera. ¿O no decían eso? De Galilea no sale nada, de Nazaret no sale nada bueno. Y de allá era Jesús. No me diga que no nació rechazado. Garantía de que no lo iban a aceptar. Pero el Padre quería que no lo aceptaran, para que no lo llevaran al trono, para que lo llevaran a la cruz y me diera perdón de mis pecados. Alabado sea Dios, para que salvara nuestra alma. Sí, claro. De tal manera que Jesús esperó que lo resucitaran. No cruzó al cuarto día, porque el cuarto día los cuerpos entraban en descomposición. Y estaba la profecía, no permitirás que tu siervo vea corrupción. El Espíritu Santo que estaba en él, ¿usted cree que ya no estaba en él? Ese Espíritu Santo que lo había llevado toda la vida ministerial y que pocas horas antes lo había llevado a la cruz también. Porque la Biblia dice, se ofreció por el Espíritu Eterno. No fue solo, lo llevaron. Maravilloso. El Espíritu de Dios lo llevó a la cruz y lo dejó solo. Y el Padre también se alejó. Por eso en el Salmo 22 gritaba, otros te han buscado y ya les has ayudado, pero yo soy un gusano. ¿Cuánto le costó nuestra salvación al Hijo de Dios? Como para menospreciarla o tirarla, para soltarnos de ella, para no amarla en absoluto. Pero mire, hermano, yo sigo diciendo que se parecía a nosotros. Lo resucitaron. Y dice Pablo, y el Espíritu que vivificó a Jesús de los muertos es el mismo que nos va a levantar a nosotros a vivificar. ¿Por qué a nosotros? Igual que Él. ¿Por qué Él se parecía a nosotros? Para que nosotros nos pareciéramos a Él. Y lo que a Jesús le pasaba nos va a pasar a nosotros. De tal manera que un día llega al monte de las Olivas. Iban sus discípulos con Él. Iban emocionadísimos, sin duda. Yo creo que la resurrección para ellos fue un trago de gloria. Ya estaban diciendo que se iban mejor a pescar. Ya se acabó todo, ya no hay nada. Pero llegan unas mujeres diciendo, no está en la tumba, ha resucitado. Alabado sea Dios. Y debieron pensar, si lo dicen las mujeres, hay que dudarlo. Hay que verlo porque como son exageradas. Y le dice a María, diles a mis hermanos que voy delante de ellos a Galilea, que allá los veré. Pero en una de las ocasiones entra de repente, traspasó la puerta, no tuvo que abrirla porque su cuerpo estaba ya transformado. Y le dice, paz a vosotros. Yo creo que el alma les volvió. El gozo de ver a su Señor resucitado, vivo. Nosotros no lo vimos, pero para nosotros Jesús está vivo el día de hoy.
Y el Señor Jesús es ilusión, es esperanza, es certeza, es seguridad. Alabado sea Dios. Todo eso es Cristo para mí. Se tenía que parecer a nosotros. ¿Sí, hermano Víctor? ¿Sí? Debía parecerse. Era una exigencia profética. Debía parecerse, ser semejante en todo a nosotros. En todo. Y estando en el monte de las olivas, Jesús se va al cielo. A ver, déjeme preguntarle una cosa. ¿Se podría ir el Señor Jesús al cielo él por su cuenta? Sí, sí podía, pero entonces ya no se parecería, porque no hay un solo hombre que podamos subir al cielo. A Jesús no se ascendió solo, el Espíritu Santo lo ascendió, dice, y fue ascendido. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo se había encargado de todo su ministerio, guiarlo, llevarlo, traerlo, decirle que hiciera. Y ahora, recién termina de la charla con los discípulos y se empieza a levantar. Qué momento tan hermoso haber sido. No lo vimos subir al cielo, pero que lo veamos venir de nuevo del cielo. Por lo menos eso sí, es una historia incompleta. Y el Espíritu Santo lo levanta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a presentárselo al Padre, porque era el tutor. El Espíritu Santo le daba tutoría, se encargaba de él, lo guardaba, lo movía, le aconsejaba. Y ahora el Espíritu Santo lo levanta. Me imagino que en el cielo había una gran emoción. Millones de ángeles. Yo me lo imagino así, aunque la Biblia no lo diga, me lo imagino así. Y tengo derecho a imaginármelo de manera tan hermosa. Millones de ángeles haciendo valla para que entrara el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo va y lo entrega a su Padre. Y me parece que podía decirle, viene victorioso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y el Padre le dice, siéntate a mi diestra. Eres mi mano derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y le dice a los ángeles, y adórenle todos los ángeles de Dios. Alabado su nombre. Alabado sea Dios. Por eso, nosotros sí tenemos palanca. Nomás que no la usamos. Pero en el cielo tenemos a alguien sentado, oiga, es mano derecha. ¿Por qué se dice fulanito es la mano derecha de tal o cual político? Pues porque es el hombre de confianza. Jesús es el hombre de confianza del Padre. Maravilloso. Pídeme, dice, y te daré los confines de la tierra. Y yo lo ilustro y digo, porque yo tengo mucha imaginación también, pero me cuido de no caer en fantasía, en cosas posibles, que creo que los que sí saben le llaman ucronismo, sí, cosas que pueden suceder, que pueden ser muy bonito, los que sí saben hablar. Me encanta por eso el apóstol Pablo, maestro de la palabra, ingeniero salvífico, que explicaba los misterios más profundos de ese verbo que se hizo carne y que nos dejó una historia impecable. Y me imagino, esto lo digo yo, que el Padre diría, me traen las escrituras del universo. Lo digo yo, claro que. Pero ¿por qué no va a estar escrito? Si la Biblia dice que todo está escrito, ¿o no? Entonces no lo tome como doctrina, pero tómelo como un acto emotivo del hermano Ramos. Y el Padre dice, tráiganme las escrituras del universo.
y las toma y la firma y se las endosa al Hijo y dice, todo el universo es tuyo. Alabado sea Dios. Amo y Señor del universo, dueño de todas las cosas. ¿Cómo no vamos a estar emocionados? ¿Por qué vamos a sacrificar el hablar de ese hecho histórico? Hay muchas iglesias que ya están con esa idea de que Semana Santa es tradicionalismo. Imagínese el diablo aconsejando a los creyentes, no celebres la Semana Mayor cuando Él murió porque es tradicionalismo. Y los hermanos, los espanta el coco. Este de aquí. Sí, este de coco. ¿Mandé? No, dice el hermano, pero sí celebran Halloween en las iglesias. En muchas iglesias celebran Halloween. Pero la Semana Santa donde Cristo murió y que es la más grande hazaña del universo. Porque Cristo Jesús dejó su trono de gloria. Vino y se metió a territorio hostil, de enemigos, de lo peor. Y los venció a todos. Y a nosotros nos agarró y nos rescató para su reino glorioso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Con esto que he hablado yo quiero decirles, mire, vea esa razón por la cual el Verbo se hizo uno de nosotros. Se hizo de la raza humana para representar en la cruz a la raza humana. Se hizo familiar de Abraham, se identificó con Abraham para ser poseedor de la promesa de bendecir a las naciones. Y se hizo pariente de David para poseer el reino que Cristo le había prometido, que Dios le había prometido a David. Un hijo tuyo. Y lo podemos imaginar que un día ese Hijo de Dios descenderá de los cielos. La primera vez que vino a redimir. La segunda vez que venga, viene a reinar. Alguien me dijo, pero el arrebatamiento de la iglesia, hermano, el arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Cristo, ya serían tres. No, Señor. El arrebatamiento, Cristo Jesús no viene a la tierra. Dice Pablo que en los aires vienen del cielo. Qué lindo es ese momento. Porque sonará la trompeta, dijo. Y el Hijo de Dios anunciará sin duda, el día ha llegado. Alabado sea Dios. Y le dice a los hermanos, las almas de los hermanos que están con Él, vamos, llegó el día. Y todos vienen con Él y en los aires le dice, vayan a recoger sus cuerpos. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo no vamos a estar contentos con esta historia? ¿Cómo vamos a olvidarla? Espero que nunca la olviden, que la amen, que la recuerden. Esté el hermano Ramos o no esté el hermano Ramos, el que lo salvó es el Hijo de Dios. Y a Él la honra y la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Enorme, una hazaña del Hijo de Dios. De veras. Entró a territorio enemigo, hostil, al mando poder, y los venció a todos para darnos rescate. Dice la palabra de Dios, y un pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Y realmente esto es lo que Cristo Jesús ha hecho en la vida de muchos de nosotros. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a ese Verbo que se hizo carne. Gracias a Jesús, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas. Y que cada día el Señor cambia a miles y miles de gentes son transformados por el poder de nuestro Salvador. Que el Señor Jesucristo bendiga todos los hogares en toda la tierra, porque esta historia tiene que ser contada y tiene que ser dicha a aquellos que no lo saben, para que ellos puedan creer y puedan confesar que Jesucristo es el Señor.
Queremos invitarle para que usted nos siga acompañando en este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo y que cada día nuestra fe pueda crecer en ese nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Le invitamos para que usted nos acompañe, si no tiene un lugar a donde congregarse, en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Si usted desea comunicarse, puede llamarle al teléfono 81 83 79 90 60. Deseamos que usted y su familia sean gratamente bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Que el Señor Jesucristo le bendiga.